Hola, hola, muy buenas tardes, mis amados hermanos en Yeshua HaMashiach. Vamos a, vamos a iniciar y vamos a compartir con ustedes un tema, el cual se titula La codicia en el Edén. Le pedimos a usted que comparta esta transmisión para que a más familias pueda llegar la palabra del Eterno, la palabra Kadosh, la que encontramos en la Biblia y que es nuestro deber, nuestra obligación, estar constantemente estudiando para poderles compartir a ustedes. Acaba de caer una lluvia fuerte aquí en Lomas de Santa Ana. Y pues fue una lluvia que estábamos esperando desde ya hace algunos días y vino a refrescar un poquito la colonia Lomas de Santa Ana. Así que vamos a iniciar con este tema, rogándole al Eterno, al Abba Kadosh, que nos guíe en este tiempo. Recuerde usted que estaremos transmitiendo todos los jueves a partir de las 7 de la tarde y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Así que qué bueno es para los que puedan ver esta transmisión y puedan conectarse, ¿verdad? Ya la está mirando nuestro hermano Amado Rodríguez. Le enviamos saludos porque ahorita por cuestiones de trabajo no pudo estar con nosotros, pero le agradecemos al Eterno, ¿verdad? Que le dé a nuestro hermano trabajo, porque el Eterno eso quiere, ¿verdad? Que nosotros nos ocupemos en cosas productivas y eso es bueno. Entonces vamos a comenzar con este tema, el cual se titula La codicia en el Edén. Estaba yo revisando esta palabra codicia y encuentro, si lo buscamos en su etimología, encuentro que codicia viene de un vocablo, de una palabra latina que se dice o se lee cupiditas. Curiosa esta palabra, cupiditas, y de la cual también se desprenden cupidus que se traduce como ambicioso, o también como un verbo cupire, que puede significar desear de forma muy viva. Así que esta es la etimología de codicia. Y ahorita les voy a decir a qué se debe que yo he decidido, pues hablar sobre este tema. Esto surgió a partir de una lectura que hice en la Biblia, la cual me permitió o me está permitiendo meditar en esta palabra, y por ese motivo me he puesto a leer un poquito acerca del significado de codicia. Bueno, como hemos dicho, viene de una palabra latina, del latín, que se lee cupiditas. Cupidos se traduce como ambicioso, y cupir es un verbo que puede significar desear de forma muy viva. Y precisamente de esta raíz aparece la palabra cupido, que nosotros pues ya hemos sabido que se refiere a un dios conocido por los griegos y también por los romanos. Los griegos lo conocen como Eros, es un dios con alas, y dice que es el dios del deseo amoroso. Interesante es esta palabra,
Le pido a usted que pueda compartir, que pueda ser parte de esta transmisión. Si está en su corazón comentar, si está en su deseo reaccionar, pues lo puede hacer. Tengo unos problemas con el internet, pero esperemos que se restaure la señal. Como les decía, esta tarde llovió un poquito fuerte, no durante mucho tiempo, pero ha llovido y la señal de internet no es muy buena. Sin embargo, estamos haciendo esta transmisión. Bueno, para el pueblo hebreo, en el contexto hebreo, también existen algunas palabras para hablar de codicia, y que nosotros en las escrituras hemos encontrado que estas palabras se han traducido como codicia o como avaricia. Existe la palabra chamat, que quiere decir desear las posesiones del prójimo. También está la palabra betza o betzá, que quiere decir deseo de ganancias deshonestas. Estamos hablando de algunas palabras en hebreo. Y también se encuentra ta'avá, que es deseo egoísta. Ta'avá, que es un deseo egoísta. Bueno, para que entremos de lleno a la palabra del Eterno, que sea Él quien nos dirija en esta hora, que sea Él quien nos pueda ilustrar, enseñar. Vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 21, donde se encuentra esta palabra chamat. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver qué dice. Dice la palabra del Eterno de la siguiente manera: y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos. Aleluya, dice Deuteronomio 5:21. Dice, y tú quédate aquí conmigo. 5:21, perdón, estoy leyendo el 31. 5:21 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, esta palabra que aquí se traduce como codiciar en hebreo es chamat. A ver, estoy mirando aquí que se está restaurando la señal. Así que vamos a tratar de compartir este video con otros grupos que tenemos. Bueno, también existe la palabra betza, que también se traduce al español. Vamos a leer Proverbios, capítulo 28, versículo 16. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 16. Dice la palabra: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Aquí la palabra que fue traducida como avaricia es la palabra betza, que dijimos significa deseo de ganancias deshonestas. Y también en Proverbios 21, 26 encontramos esta palabra ta'avá. Proverbios 21, 26. Proverbios 21, 26 aparece esta palabra ta'avá. Dice la palabra: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Aquí la palabra codicia entonces viene del hebreo
Tabá, tabá, que sabemos, que ya dijimos que significa deseo egoísta. Bueno, esta codicia, que realmente es un pecado, nosotros hoy podemos saber, ¿verdad? Si nosotros no hubiéramos leído, no hubiéramos conocido la palabra de Dios, no entenderíamos que la codicia es un pecado. Nosotros vemos, ¿verdad?, que el mundo, la manera en que el mundo se desenvuelve, ¿verdad?, la manera en que los tiempos acontecen, vemos muchas personas que tienen como algo natural la codicia. Pero los que han leído las escrituras, pues saben y entienden que es pecado. ¿Y por qué es pecado? Pues porque la palabra del Eterno así lo dice. Acabamos de leer hace un momento Deuteronomio 5:21. Vamos a leer Éxodo 20. Si usted recuerda, Éxodo 20 es el libro que es el capítulo que habla acerca de los mandamientos del Dios eterno. Y ahí, como en Deuteronomio, se registra con claridad, se subraya esto que es la codicia, y lo cual es un pecado y es un mandamiento de parte del Eterno a que su pueblo no lo practique. Éxodo 20, versículo 17, dice la palabra: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si usted recuerda, ¿verdad? Yeshua decía que si lo deseas en tu corazón, que si en tu corazón aparece este deseo, como hemos leído, este deseo muy vivo, este deseo muy fuerte, entonces tú ya estás cometiendo pecado, porque estás deseando algo que no te pertenece y lo deseas de una manera muy fuerte, de una manera muy viva, dice el texto que leímos. Pues entonces, en el libro de Josué, por ejemplo, en el capítulo 7, se habla de un pecado que cometió Acán. Si usted ha tenido la oportunidad de leer esta historia de Acán, aquel varón que escondió el manto babilónico, y además escondió algunas otras objetos de oro. Si quieren, vamos a leerlo, Josué en el capítulo 7, vamos a leer para recordar, Josué capítulo 7, lo que este pecado de Acán. De hecho, este capítulo así se llama en esta versión de Reina Valera. A partir del versículo 16, voy a leer desde el 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Yahweh, el Dios de Israel, el Elohim de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, dice, codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Aquí Acán confiesa su pecado. Leemos en Éxodo, leemos en Deuteronomio que la codicia es pecado, y a Acán no le queda de otra que aceptar, pues el Eterno había revelado quién era el ladrón, el codicioso. Versículo 22 de Josué 7. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Yahweh. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué
¿por qué nos has turbado? Túrbete Yahweh en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Pues de esta manera pagó Acán su pecado de codiciar, de desear de manera incontrolable algo que no le pertenecía. Bueno, pero vayamos un poquito más atrás. El tema de esta tarde se titula La codicia en el Edén, porque en el principio dice la Biblia que el Eterno en Edén hizo un huerto, y en ese Edén, en ese lugar, puso a Adán y a Eva, a Adán y Java, la madre de todos los vivientes, y les dio un mandamiento. Veamos Génesis 2:16. Acompáñeme usted a leer Génesis 2:16. Dice: y mandó Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Verdad? Son palabras del Eterno dirigidas a Adán. Ahí está el mandamiento. Nosotros hoy sabemos a través de la lectura de las Escrituras que los mandamientos de Dios son eternos, son para siempre. Desde la creación del hombre, el Eterno dio mandamientos a Adán, le dio instrucciones, le dio principios, le dio reglas, ordenanzas que él tendría o debería él seguir y obedecer al Eterno. De hecho, el Eterno ordenó toda la creación. Usted puede ver que la creación está ordenada. Todo lo que el Eterno hizo, lo hizo con orden, lo hizo en una estricta disciplina. Por eso Él pide que nosotros también conduzcamos nuestra vida con orden, con disciplina. Recuerda usted que Él hizo al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza. Por tanto, Él demanda esto de nosotros. Él demanda esto de nosotros. Adelante, hermano amado. Adelante. Por aquí puede sentarse, mi hermano. Acaba de llegar nuestro hermano amado Rodríguez Palacios. Siéntese ahí, si gusta usted, hermano. Ya está con nosotros. Parece que sí le dio tiempo de salir de su trabajo. Ahí está, miren, el hermano amado. Salude usted, hermano amado. Shalom. Bendiciones a todos los que están conectados por este medio. Reciban esta porción de alimento espiritual, ya que es para beneficio de cada uno de nosotros. Así es que seguimos escuchando al hermano Mario Pineda con el tema que tiene hoy en esta tarde. Amén. Pues continuamos. Ahí está nuestro hermano amado. Continuamos con este tema, la codicia en el Edén. Entonces estamos revisando en el capítulo 2, en el versículo 16, que el Eterno le manda a Adán diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, le dice, ciertamente morirás. Y fíjense lo que sucedió en el versículo 25. Bueno, voy a continuar leyendo desde el versículo 18. Y dijo Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo
y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Curiosamente que yo estaba pensando que después del mandamiento que el Eterno le daba a Adán, después de ese mandamiento, apenas si se lo prescribió, apenas si se lo dijo, el Eterno pensó y dijo: no es bueno que él esté solo, no es bueno que él esté solo, le haré ayuda idónea. Y es para reflexionar, es para detenerse a pensar por qué el Eterno da un mandamiento y después piensa en el hombre y piensa en que él necesitaba estar acompañado, estar con alguien. Es curioso y llama la atención, ¿verdad? Entonces, el versículo 18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Elohim tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y quiero que subrayemos estas palabras que dicen que estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de por qué debemos de subrayar esta palabra o estas palabras. El Creador había hecho todo, había formado todo, y habían pasado los 6 días en que el Eterno había hecho toda la creación. Y a esta pareja, a Adán y a Java, a esta pareja el Eterno los pone como dueños, como señores de la creación. De hecho, el texto dice que los mandó enseñorearse sobre todo lo que había creado. Y entonces esta pareja estaba desnuda, pero no se avergonzaban. Y aunque nosotros podemos entender que literalmente se refiere a que ellos no poseían ninguna vestimenta, pero también podemos mirarlo desde otra perspectiva, desde otro enfoque, y podemos entender que la desnudez que presentaba Adán y Java también puede referirse a que ellos reconocían que toda la creación pertenecía nada más a alguien, a El Shaddai, al Todopoderoso, al Omnipotente. Toda la creación era de Él, y nada de la creación era de Adán y era de Eva, aunque el Eterno los hubiera puesto ahí. Es decir, esta pareja reconocía que el que tenía el poder absoluto sobre toda la creación era el Dios eterno, y que el Dios eterno a ellos se las había dado, pero el poder correspondía al Eterno. Entonces esta desnudez es como reconocer que hay un Creador, que hay un Todopoderoso,
y que de Él depende toda nuestra existencia. Y por eso ellos no se avergonzaban, porque ellos sabían lo que habían visto, conocían lo que habían visto. Bueno, en Génesis 3:6 se registra el pecado de codiciar de parte de Eva, de parte de Java, la madre de todos los vivientes. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, dice, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta mujer, Eva, se atrevió a hacer lo que el Eterno le había pedido que no hiciera. Ella se dejó guiar, se dejó influenciar por la serpiente, por Hasatán, por aquel que conocemos como el diablo. Una de las cosas que podemos pensar es de dónde habrá salido esta serpiente, que la Biblia la describe como astuta, porque en el Edén había un huerto que el Eterno había labrado, había formado, había sembrado, y era un lugar especial, era un lugar de protección, era un lugar de cuidado, era, digámoslo así, era un oasis para esta pareja, para Adán y para Eva. Pero de pronto la serpiente aparece como protagonista y uno se pregunta de qué lugar oscuro. Sabemos que la creación es enorme, que la tierra es enorme, y que nada más había en ese entonces una pareja, un varón y una varona, pero de algún lugar, quizás de lugar al que no era para Adán y para Eva, de aquel lugar escondido, de aquel lugar apartado que no había sido diseñado para Eva y para Adán, de aquel lugar salió una serpiente astuta, salió Hasatán y se introdujo en aquel lugar donde el Eterno había decidido cuidar de esta pareja. Y con esto también pensamos que los mandamientos que el Eterno diseñó para su pueblo son precisamente para eso, para protegerlos, para proteger a su pueblo. Por eso el pueblo de Elohim es un pueblo que tiene mandamientos que lo protegen de la astucia de Hasatán. Pero si nosotros nos salimos, abandonamos ese refugio, ese oasis, como dijimos, ese lugar en que nosotros debemos de vivir, de habitar, entonces nosotros estamos en peligro. De hecho, hemos aprendido a través de estas transmisiones, de estos estudios, que la palabra del Eterno, sus mandamientos, son el cerco que nos protege del pecado. La Torá, los mandamientos de Dios son el cerco que nos protege del pecado. Les voy a leer entonces capítulo 3 de Génesis, de Bereshit. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Elohim había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Interesante meditar en esta palabra porque logró el enemigo su objetivo, logró introducirse en la mente y en el corazón de Eva, apuntó y disparó su dardo y fue a dar en el blanco. Y entonces dice este texto que la mujer comió, que Eva comió y también le dio a comer a su marido. Podemos decir entonces que en Génesis 3, versículo 6, se encuentra el origen de lo que hoy podemos llamar hombres dioses o llamar hombre Dios. Voy a intentarles explicar a qué me refiero. El ser humano, a lo largo de su historia, siempre ha deseado estar en la cima de la pirámide, siempre ha querido ostentar el poder absoluto sobre todos y sobre todas las cosas. Los faraones, ¿verdad?, con los romanos, los emperadores, los reyes, de alguna manera ellos mismos se han considerado hombres dioses por cuanto han tenido la mayor opulencia en ciertas épocas de la historia, han gobernado y han hecho su voluntad, han masacrado personas, han construido obras magníficas que en la actualidad, después de tantos años, todavía permanecen. Han dejado su legado, han dejado registros de lo que fue su gobierno, de lo que fue su vida y su obra. Entonces estos hombres, este pensamiento, este espíritu que se hace llamar hombre Dios, me atrevo a pensar que pudo haber surgido en lo que relata Génesis 3, versículo 6. Porque la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. A pesar de que ella tenía un mandamiento prescrito de parte de Elohim, de parte de Dios, el cual le había dicho: no comas de este árbol. Y en el versículo 7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Y hace rato yo les pedí que subrayáramos que en el huerto ambos se habían descubierto, como dice el versículo 25, y no se avergonzaron de su desnudez. Y les mencionaba yo que no sintieron ninguna vergüenza porque de alguna manera ellos reconocían que todo le pertenecía a Dios, todo era de Dios. Sin embargo, leemos en versículo 7 del capítulo 3 que ahora sí se avergonzaron. Bueno, ¿por qué ellos sintieron vergüenza e inmediatamente cosieron hojas de higuera para ponerse como vestimenta? Porque a partir de ese momento, el ser humano empezó a diseñar lo que a él mejor le conviene. En ese momento el ser humano empezó a decidir qué es lo que a él le conviene. Empezó el ser humano a pensar que él sabe lo que mejor le conviene, que él sabe lo que necesita, lo que mejor necesita. En ese momento el ser humano empezó a hacer a un lado, y más bien eso fue lo que ocurrió, hizo a un lado al Creador, aquel que era o que es el Abba, pero que en ese momento ya no figuraba como el sabio, sino que ahora la sabiduría del hombre se estaba tratando de imponer sobre la sabiduría del Dios eterno. Adán y Java, ellos empezaron ahora a hacer su propio diseño de la creación, su propia idea de cómo es vivir bien o de estar bien, su propio pensamiento para conducir su vida, haciendo a un lado lo que el Eterno les había dado, les había regalado, haciendo a un lado los consejos del Abba, del Todopoderoso. Por eso podemos decir, ¿verdad?, que en ese momento surgen los hombres dioses, aquellos que dicen: yo sé lo que me conviene, yo hago como quiero, yo soy mi propio Dios, este es mi carácter, yo pienso a mi manera. Es interesante ver cómo este pecado de codiciar, de desear algo, nos pone en desobediencia al Creador, porque estamos deseando algo que no nos pertenece, porque es un deseo de algo que no es mío, como lo explica Éxodo 20. Estoy deseando algo que no me pertenece, algo que no me corresponde, algo que no es mío. Y hago a un lado lo que el Eterno ha dicho que es mejor para mí. Es interesante. También quiero comentarles lo siguiente. Yeshua explica esto que estoy diciendo, lo explica de una manera especial. Él habla acerca también de los hombres dioses. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, si usted me acompaña a leer Lucas capítulo 22, en los versículos 25 al 30, Yeshua les instruye a sus discípulos de la siguiente manera, diciéndoles, Lucas 22 del 25 al 30, diciendo: pero él les dijo, Yeshua les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Escuche bien lo que habla acerca Yeshua de los hombres dioses. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados
son llamados bienhechores, o sea, que hacen bien, que siempre hacen lo correcto. Mas no así vosotros, le dice Yeshua a sus discípulos, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Qué es lo que está haciendo Yeshua? Les está diciendo que ellos no deben actuar como hombres dioses, que ellos deben de reconocerse que son servidores de Elohim, servidores del Abba. Versículo 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, decía Yeshua, él se ponía de ejemplo. Entonces, Yeshua habla de los hombres dioses, aquellos que se enseñorean, aquellos que dicen yo todo lo puedo, yo todo lo puedo, yo todo lo hago, que hemos conocido en la Vulgata como el Juan Camaney, ¿verdad? Pero hablando así en un contexto cercano, porque realmente estamos hablando de gobernantes, ¿verdad? De aquellos que mueven el mundo y que se consideran ellos mismos como hombres dioses, quienes establecen políticas económicas, ¿verdad? Políticas sociales que se ponen en marcha y que no hay alguien que pueda decir que eso no se lleve a cabo, sino que ellos a la fuerza imponen sus políticas sobre todas las naciones del mundo. Esos son los hombres dioses, esos son los gobernantes, ese es el poder económico. Y Yeshua le dice a sus discípulos, ustedes no van a ser así, ustedes van a servir, y él se pone como ejemplo. Es interesante, es interesante que nosotros podamos reflexionar y comprender que esos deseos, esos malos deseos que a veces tenemos de estar por encima de los demás, y es muy fácil de apreciar, ¿verdad? Cuando aquellos que quieren ser líderes a todo, a pesar de todo y a costa de lo que sea, quieren estar en posiciones de gobierno, en posiciones de autoridad. Esos son los que tienen un deseo de codicia, tienen codicia a las posiciones, tienen codicia a cosas materiales, a lugares prominentes, codicia, deseo de fama, deseo de fortuna. Y Yeshua dice, no es así. Dice Yeshua, no es así, ustedes no pueden ser así, ustedes están para servir, porque dice él, yo he venido a servir. Y esto es lo que causa mucho dolor de cabeza a algunos hermanos, ¿verdad? Causa mucho dolor de cabeza, porque servir no es fácil, ser el último no es fácil. Casi todo el tiempo nos han enseñado a ser el primero. Y ser servidor es un ministerio que nadie quiere, por lo regular nadie quiere desarrollar. Pero recordemos que la Biblia nos enseña que a quien servimos es a Elohim, es al Dios vivo, y que Él mismo se encargará de pagarnos por ese servicio que damos.
Una de las cosas que sucedieron es que el ser humano ha sido creado en la eternidad, porque el que nos creó es eterno. El ser humano fue pensado en la eternidad. El Eterno pensó en él para hacer de él un ser eterno, un ser inmortal. Usted recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, el Eterno los sacó de aquel huerto, los sacó de aquel jardín y dijo: no vaya a ser que también coman del árbol de la vida. Y la advertencia en el mandamiento fue que si comes de ese fruto, ciertamente morirás. Entonces el ser humano fue programado como un ser eterno. Sin embargo, al ser humano, Elohim le dio una vestimenta carnal, es decir, lo hizo también carne. Al haberlo formado de la tierra, el Eterno también le dio esta parte carnal. Y curiosamente, al hombre y a la mujer les gustó ser carne. Les gustó ser carne. Y les ha gustado tanto ser carne que día a día el ser humano batalla contra su misma carne. Usted podrá escuchar muy fácilmente de pronto decir a una persona: yo así nací y así me moriré. Usted lo va a escuchar. El ser humano le gusta ser carne, sin embargo fue formado con un plan eterno. Dice la Biblia que el Eterno sopló y puso su espíritu en él para que esa carne viviera, para aquello que fue formado del polvo de la tierra tuviera vida, porque el Eterno sopló. Ya hemos estudiado que es más o menos lo que hace una persona que tiene el oficio de trabajar con el vidrio. Cuando él forma una vasija de vidrio, tiene que soplar en la vasija y esta vasija va tomando forma. De la misma manera el Eterno sopló su espíritu en el ser humano y el ser humano, siendo de barro, tuvo forma. Pero al hombre le gustó ser carne y se quedó ahí, y muchos así están muriendo como seres carnales, completamente carnales, dejando de un lado su parte espiritual. Miren lo que dice Efesios en capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 2. Si usted tiene la oportunidad de compartir esta transmisión, pues lo puede hacer, ¿verdad? Lo puede hacer, puede comentar, puede reaccionar. Fíjese, Efesios capítulo 1, versículo 2, dice la palabra: gracia y paz, aleluya. ¿Dónde estoy leyendo? Me perdí, ahorita lo encuentro. Dice: si usted desea compartir, enviar sus comentarios, reaccionar a esta transmisión,
Hoy tenía yo el deseo de hacer una transmisión en vivo, pero a través de YouTube. Sin embargo, como hemos tenido problemas con la señal de internet, pues lo estamos haciendo a través del Facebook, así que no pude conectar mi computadora a internet. Es Efesios 1, versículo 4, dice así. Bueno, desde el versículo 3 dice: bendito sea Elohim y Abba de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Efesios 1, versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mashiach, según dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Kadoshim, santos y sin mancha delante de él. Así que el plan acerca de nuestra vida es un plan eterno, no es un plan carnal, aunque nos haya gustado vivir en la carne. Por eso el ser humano se desenfrena, o sea, se deja llevar por los deleites carnales, ¿verdad? Los vicios, alcoholismo, drogadicción, lujuria, pornografía, fornicación, adulterio. El ser humano se ha corrompido, se ha entregado a la carnalidad. El ser humano busca llenar su vientre de placeres. Inclusive la comida es un placer, ¿verdad? Y se vuelve gula, ¿verdad? Porque es excesivo. Entonces el hombre se volvió carnal y quiso quedarse como carnal. Pero el Eterno desea que nosotros nos volvamos a Él en un deseo espiritual. Por eso la Biblia dice que el camino de los hijos de Elohim debe ser siempre hacia arriba. Nuestra mirada, nuestro andar, nuestro pensamiento siempre debe apuntar hacia arriba, hacia las cosas celestiales, que son las cosas espirituales. Fíjense lo que les estoy diciendo. Este plan del Eterno acerca de nosotros como seres celestiales, seres eternos, se demuestra en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 8 y 9. Apocalipsis 22, versículo 8 y 9. Hay un texto aquí que les quiero compartir. Dice así, escribiendo el apóstol Juan, y dice: yo, Johanán, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Elohim. En este punto que narra Apocalipsis 22, versículo 8 y 9, nosotros podemos ver que de alguna manera el ángel se pone a la estatura de Johanán diciéndole: yo soy consiervo tuyo. Es decir, los dos somos iguales. Los dos servimos al mismo Adón, al mismo Elohim, al mismo Dios. Los dos servimos, somos consiervos. Y sabemos nosotros que los ángeles pues son seres espirituales, ¿verdad? Los ángeles, aunque de pronto pueden tomar una forma corporal, pero ellos son seres celestiales. La Biblia dice que el Eterno al hombre, al ser humano, lo hizo menor, un poco menor que los ángeles. Entonces las referencias que encontramos en las Escrituras es que los ángeles reconocen que nosotros también somos servidores de Elohim. O sea que estamos dentro del mismo plan del Creador. Y los ángeles, mis amados hermanos, aunque no son carnales, no son seres carnales, sino seres espirituales, también los ángeles codician. Y este fue el pecado
de Hasatán. Este fue el pecado del diablo. Miren cómo lo describe el profeta Isaías en el capítulo 14. Vamos a leer Isaías en el capítulo 14. Aunque los ángeles no son carnales, sino que son seres espirituales, también pueden caer en el pecado de la codicia. Isaías 14, versículo 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El profeta Isaías habla lo que sucedió con Hasatán, ¿verdad? Con el diablo, con el ángel, ¿verdad? Caído que deseó ser igual al Altísimo, igual al Creador. Y por eso él fue desechado como hijo desobediente. Ezequiel también habla un poquito de él, diciendo lo siguiente en el capítulo 28 de Ezequiel, versículo 15, capítulo 28, versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, ¿verdad? Hasta que se halló en ti maldad. Dice versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y luego dice el versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este es el espíritu que hay en los hombres dioses, en aquellos hombres que se sienten ellos mismos dioses. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Este fue el espíritu. Este espíritu fue el que le habló a Java, a Eva, en el huerto, y le dijo: no morirás, sino que sabe Elohim que el día que tú comas de ese fruto, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Ese espíritu fue el que le habló a Java. La codicia, el deseo de ser superior a Dios, o por lo menos el deseo de ser igual a Elohim. Eso fue lo que ha traído estas consecuencias que nosotros en la actualidad estamos sufriendo. Y Yeshua dijo: con ustedes no va a ser así. Le dice a sus discípulos: ustedes vienen a servir. Comer del fruto prohibido, ¿verdad? Del fruto que el Eterno señaló que no debían de comer, porque les dijo: este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no comerán. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no comerán. Este conocimiento que el Eterno, este mandamiento del Eterno, de no comer del árbol de la ciencia, se puede entender de la siguiente manera. No necesariamente podamos decir que el ser humano a partir de ese momento iba a saber o iba a conocer lo que es bueno y lo que es malo, en términos generales, sino más bien el hombre, el ser humano, él iba a decir lo que es bueno para él, y ya no se lo tendría que decir Dios,
Ya no se lo tendría que decir Elohim, sino que él se diría a sí mismo, esto a mí me conviene, esto es lo que yo necesito, esto es lo que es bueno para mí. El ser humano ya no se iba a basar en los mandamientos de un Dios omnipotente, sino que él diría, yo decido lo que es bueno y lo que es malo para mí. Ese es el conocimiento que el Eterno no quería que ellos tuvieran. ¿Por qué? Porque por lo que hemos visto y lo podemos comprobar fácilmente, es que el ser humano toma malas decisiones respecto a su vida. Por eso estamos viviendo en las condiciones que estamos viviendo. O sea, usted por donde quiera que voltee a ver, las cosas están terribles, están muy mal. La maldad cada día está aumentando. La delincuencia, las políticas del gobierno, la economía, por donde usted lo quiera ver. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la capacidad de decidir acerca de lo que le conviene, de lo que es bueno para él. El ser humano necesita de este instructivo. Usted sabe cuántas personas están enfermas, cuántas personas diariamente pierden la vida en los hospitales a causa de enfermedades relacionadas con su forma de alimentarse, con su forma de hacer las cosas, con su manera de vivir. Porque el ser humano no sabe lo que le conviene más de lo que lo sabe el Creador. Pues somos, dice la Biblia, somos hechura suya. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra. Entonces el conocimiento del bien y el mal, el ser humano lo tomó para decidir lo que a él mismo le conviene, para que él mismo se ponga sus propios límites. O sea, ya nadie, ningún creador, ningún Dios me va a poner límites a mí, dijo el ser humano, sino que yo me pondré mis límites, yo iré a donde yo quiera, yo haré lo que a mí me plazca. Y prácticamente lo que está diciendo es, yo seré mi propio Dios. Ese es el pecado de la codicia. Por eso este tema se tituló La codicia en el Edén. Espero, mis amados hermanos, que este tema les permita a ustedes reflexionar. Les seguimos invitando. La misión Sendas Antiguas siempre les va a invitar a que lean su Biblia, estudien su Biblia, busquen el conocimiento, anhelen el conocimiento. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo, lo estamos también intentando y deseamos que usted también haga lo mismo. ¿Verdad? Es más, si usted no nos quiere hacer caso a nosotros, no lo haga, pero estudie sus escrituras. Tenga usted cuidado, porque hay por ahí muchos que hablan de cosas que no son bíblicas. Y si usted no tiene conocimiento, muy fácilmente será arrastrado. Por su ignorancia será arrastrado a cosas que no son bíblicas. Así que le invito a que lea sus escrituras. Me despido de ustedes, soy su hermano y amigo Mario Pineda, somos la misión Sendas Antiguas, y voy a pasarle aquí la camarita a nuestro hermano Amado para que también se despida de ustedes, y si quiere él comentar algo sobre este tema que alcanzó el hermano a escuchar, ¿verdad? Recién comenzábamos cuando él llegó, también lo puede hacer. Amén. Estuve escuchando un poco sobre esta enseñanza. Nos trae muchas recomendaciones para nuestras vidas. Aquellos al que Dios les ha dado sabiduría, para que tengan cuidado en ella, porque sabemos que la codicia
es un mal, es la raíz de todos los males. Satanás era sabio, era inteligente, de buen parecer, pero de ella se llevó esa codicia que quiso igualar a Dios. Vamos a dar lectura en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 al 13, que nos dice la palabra del Eterno. Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Yahweh el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berito, onais, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Eso es lo que el Eterno le dotó a Satanás. Mas cuando, ¿qué nos dice en el versículo 17? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Vemos la corrupción que el mismo Satanás estuvo en su corazón enaltecido, en donde ya el hermano Mario Pineda nos explicó sobre la serpiente, y ese veneno de esa serpiente cayó en los primeros hombres, que es Adán y Eva, y en donde venimos arrastrando todos aquellos que tienen sabiduría pero se engrandecen. Así es que hay que tener mucho cuidado en nuestras vidas, no hay que enaltecerse, hay que ser humildes siervos del Eterno, porque somos trabajadores de Él, no somos personas engrandecidas, sino que al contrario, somos de lo último, porque el Eterno siempre ha dicho de que lo más vil y de lo menospreciado, de ahí saldrá uno de sus siervos. Así es que estén atentos todas las enseñanzas que se imparten aquí en la misión Sendas Antiguas. Así es que bendiciones, que el Eterno les colme bendiciones para ustedes y su familia. Shalom, shalom, shalom.